8 de mayo de 1945. Por fin la oscuridad desapareció. Gente de toda Europa y de todo el mundo celebran la victoria sobre la Alemania nazi. Desde el desembarco en las playas de Normandía del día en junio de 1944, se tardó casi un año entero en ganar la guerra. Enfrentándose a una posible derrota, Adolf Hitler se mostró aún más decidido a luchar hasta el final. Mientras su Tercer Reich se derrumbaba, la brutalidad del conflicto y el fanatismo de los nazis solo aumentaba. Esos 11 meses, el periodo más implacable y brutal de la Segunda Guerra Mundial, dejaron una cicatriz eterna en los corazones de la gente y en la historia. El último año de Hitler 1. Verano de 1944. Europa lleva casi 5 años de guerra esperando su liberación. El 6 de junio, vientos de libertad empiezan a soplar por fin sobre las playas de Normandía. Durante la noche del día más largo, más de 150.000 soldados consiguieron llegar a tierra. El día 1 de julio, casi 1 millón de hombres lucharon en Normandía. Los aliados controlaban el cielo. Destruían sistemáticamente las infraestructuras empleadas por los alemanes. Bombardeaban todos sus convoyes de refuerzo. Incluso hirieron en un ataque aéreo al mariscal de campo Marshal Rommel, jefe del ejército alemán en Normandía. Una broma empezó a correr como la pólvora en el bando alemán. Si ves un avión blanco es americano, si ves un avión negro es inglés, y si no ves nada, es la Luftwaffe. Aunque el final de la guerra estaba lejos, los ejércitos de Hitler se resistían con fiereza. El general británico Montgomery esperaba tomar la ciudad de Caen en 24 horas. Al final les llevó 6 semanas tras un bombardeo que arrasó la ciudad. Finalmente, en la última semana de julio, el frente dejó paso. Los americanos consiguieron abrirse camino hasta la península de Cotentin. Las tropas aliadas liberaron Bretaña y poco después, el violento tercer ejército estadounidense del general Patton liberó pueblo tras pueblo dirigiéndose hacia el este. La liberación de la Europa occidental estaba por fin en marcha. El oeste de Francia estaba en ruinas. La población estaba muy resentida, pero tras 4 años bajo el yugo de los nazis, por fin había esperanza. Los ánimos eran ánimos de confianza. Cortaremos Alemania como si fuera mantequilla, predecían los cercanos al general Eisenhower, el mayor comandante aliado. Esta sensación de optimismo se intensificó después de que hubiera por el frente este una enorme ofensiva. Stalin había liberado las fuerzas rusas en la Operación Bagration. Su objetivo era tomar Bielorrusia por la fuerza para después abrir una ruta hacia Varsovia que a su vez controlara el acceso a Berlín. El ejército rojo avanzaba como una apisonadora arrasando todo lo que se entrometiera en el camino de los 1000 kilómetros que ocupaba su frente. Más de 1 millón de hombres, 4.000 tanques, 30.000 piezas de artillería y más de 6.000 aviones se abalanzaron sobre el enemigo. Nada podía pararles. El hombre fuerte del Kremlin demostró tener conocimientos de historia. Stalin esperó hasta el día 22 de junio para lanzar su ofensiva. Hitler había atacado Rusia 3 años antes ese mismo día, el 22 de junio de 1941. En este frente, los soviéticos avanzaban de victoria en victoria. Hitler había ordenado a sus generales poner en marcha una estrategia de fortaleza.
Atacar unos cuantos lugares bien defendidos para contener al enemigo y obligarle a empezar una lucha larga y sangrienta. Al imponer una guerra de movimientos en 1940, Hitler iba un paso por delante en las tácticas empleadas. Al colocar a sus generales en ciudadelas, el Führer dio un paso atrás hacia una guerra a la vieja usanza. Los soviéticos rodeaban los pueblos y esperaban a que cayesen como si fueran frutas maduras. Vitebsk, Orsa, Magilov, Babruisk, Minsk. Las ciudades de Bielorrusia caían una a una. Vasily Grossman, corresponsal del periódico del ejército soviético El Estrella Roja, escribió: «El camino a Babruisk es el camino del castigo. Aquí hay un hervidero de cadáveres que devora un arrebato de venganza inclemente a todos aquellos que no han arrojado sus armas y huido hacia el oeste». Para contener el avance ruso, los alemanes llevaron a cabo la táctica de la tierra quemada, arrasando los pueblos y destrozando todas las infraestructuras. Pero nada podía parar al ejército rojo, ni los puentes derribados, ni las miles de minas colocadas por los alemanes. Su avance era tan rápido que se estaban quedando sin combustible. Para seguir avanzando, los soldados rusos mezclaban a veces vodka y diésel para que los tanques siguieran desplazándose. Un cabo alemán escribió a su mujer: «Si los rusos siguen avanzando así, no tendrás que esperar mucho para verlos en la puerta de tu casa». Los territorios liberados estaban en llamas. La población liberada lo había perdido todo. Sus pertenencias, a menudo sus casas y a veces hasta sus vidas. Para celebrar una de las mayores derrotas de la Wehrmacht, Stalin organizó un desfile con 57.000 prisioneros alemanes en Moscú el 17 de julio de 1944. 3 años antes, Hitler había prometido que desfilarían por Moscú. La promesa se cumplió. Por el oeste le atacaban las fuerzas británicas, estadounidenses y canadienses, y por el este las soviéticas. El Reich corría el riesgo de colapsar de forma inminente, sobre todo cuando su jefe estaba a punto de sufrir un duro golpe. Convencido de la inminente derrota, un grupo de oficiales alemanes quiso eliminar a Hitler para poder iniciar negociaciones con los aliados. El 20 de julio, mientras el Führer estaba reunido con sus altos cargos, estalló una bomba. La onda expansiva causó importantes daños. Pero a pesar de la violencia de la explosión, Hitler sobrevivió milagrosamente. Se le reventó el tímpano y le cubrieron la oreja con un apósito, pero estaba vivo. No todos tuvieron tanta suerte. Muchos de los hombres que estaban con él quedaron gravemente heridos y morirían más tarde. Ese mismo día, Benito Mussolini, quien seguía gobernando la mitad norte de Italia, fue a visitarlo. Cuando Hitler le enseñó el lugar del ataque, dijo: «La bomba ha explotado justo a mis pies. Está claro que no me puede pasar nada. Mi destino es seguir mi camino y terminar mi tarea. Estoy más seguro que nunca de que la gran causa a la que sirvo triunfará a pesar de los daños actuales». Hitler interpretó su supervivencia como una señal del cielo. Mussolini se abstuvo de contradecirle. Antes de que se marchara, il Duce le dijo: «Después de este milagro es impensable que nuestra causa falle». Cuando los alemanes se enteraron de que Hitler había sobrevivido, muchos lloraron de alegría. Gracias a Dios el Führer está vivo.
La gente clamaba en las calles de Berlín. En julio de 1944 muchos alemanes seguían creyendo que su Führer representaba la única esperanza de victoria. La noche anterior a su intento de asesinato, el dictador se dirigió a su pueblo. Ein ganz kleiner Klüngel verbrecherische Elemente, die jetzt unbarmherzig ausgerottet werden. Es hat daher jeder Deutsche, ganz gleich, wer er sein mag, die Pflicht, diesen Elementen nunmehr sofort rücksichtslos entgegenzutreten, sie entweder sofort zu verhaften oder wenn sie irgendwo Widerstand leisten sollten, sofort niederzumachen. La bomba propició que Hitler acrecentara su tendencia paranoica natural. Se arrestó a 5.000 personas, a los que siguieron juicios rápidos. Algunos generales bien vestidos unas semanas antes comparecían ante los jueces con ropas desgastadas y con un aspecto sucio, a la par que demacrado. El juez Freisler, un fanático nazi, les insultó. Gritó tan alto que el responsable técnico de la grabación de esta parodia de la justicia le pidió que bajara el volumen. La sentencia no permitió ningún recurso de apelación. Verräter an allem, wofür wir leben und kämpfen, werden sie alle mit dem Tode bestraft. Ihr Vermögen verfällt dem Reich. Se ejecutó a unas 200 personas. Tras esta brutal eliminación, los alemanes tendieron a ser más acérrimos para evitar que les acusaran de falta de entusiasmo. Había que mostrar la lealtad al Führer hasta el final. En el ejército, el saludo de Heil Hitler sustituyó al saludo tradicional militar. El régimen puso a sus hombres de mayor confianza en los puestos más importantes, empezando por el jefe de las SS, Heinrich Himmler, a quien había nombrado jefe de la Armada de Recambios. Ahora tenía autoridad total sobre casi 2 millones de hombres. Goebbels, el ministro de propaganda, pasó a ser el ministro de guerra. Orgulloso por la ampliación de su poder, confesó a sus amigos: ha hecho falta que le pusieran una bomba a Hitler en el culo para que entrara en razón. La bomba no acabó con el régimen, al contrario, lo consolidó. Sin embargo, los aliados seguían avanzando, tanto por el este como por el oeste. Al sur, a mitad de agosto, las fuerzas francesas y estadounidenses llegaron a Provenza. Los soldados estadounidenses del general Patch y los soldados de la Primera Armada Francesa, comandados por el general Lattre, comenzaron a avanzar por el sur de Francia. Ayudados por las FFI, las fuerzas francesas del interior liberaron Marsella antes de dirigirse al Valle del Ródano. Pero estas imágenes de una Wehrmacht humillada son engañosas. La mayoría de los soldados de Hitler lograron retirarse. Más de 400.000 regresaron a Alemania y se prepararon para defender su patria. Lejos del frente, en Alemania, los noticiarios de los cines se esforzaban por embellecer la vida cotidiana. En el verano de 1944, a pesar de los bombardeos, y mientras el Reich se desmoronaba, para muchos alemanes la guerra se mantenía muy distante. Las imágenes confirmaban el estilo de vida cómodo y las tradiciones folclóricas que reinaban en el país. Los alemanes seguían teniendo fe en Hitler. ¿Qué podían hacer si no? Si el partido era omnipresente. La población estaba bien alimentada. Las fábricas continuaron con su actividad. La administración funcionaba y el zoo de Berlín seguía abierto. Fue un verano maravilloso, y los que se quedaron lo aprovecharon al máximo. ¿La guerra? ¿Qué guerra?
Esta escena de playa se grabó en agosto de 1944 en la ciudad de Dachau. A pocos kilómetros, el campo de concentración más antiguo de Alemania seguía eliminando a los deportados que arrestaban en toda Europa. Mientras Alemania disfrutaba del sol veraniego, la ocupación de Europa continuaba acechando la sombra de los nazis. El régimen proseguía con su política de aniquilación. Entre mayo y julio de 1944 se enviaron a más de 435.000 judíos húngaros a los campos de la muerte. En agosto de 1944 los crematorios de Auschwitz no podían seguir el ritmo con el número de cuerpos acumulados. Las SS empezaron a quemarlos a cielo abierto. Aunque los aliados se acercaban a París, un último convoy de deportados salió de la región de París hacia los campos de la muerte el 17 de agosto de 1944. Tan solo una semana más tarde, el 25 de agosto, se liberó París. Los aliados no esperaban avanzar tan rápidamente. Los estadounidenses desfilaron de manera triunfal entre vítores. Las parisinas abrazaban a sus liberadores. Se podía leer la euforia en sus rostros. Oh la la, good morning mademoiselle. Oh la la, I go to l'opéra. Oh la la, je speak pas very well. Oh la la, c'est-il là ou pas là en souriant? La petite parisienne dit gentiment, justement je vais par là. Oh oh, oh la la. Muchos soldados estadounidenses pensaban que lo peor ya había pasado y que derrotar al Reich no era más que una formalidad. El verano mantuvo la promesa de la victoria. El otoño traería una serie de contratiempos. Desde el desembarco del día D, el general estadounidense Eisenhower desconfió del comandante de las tropas terrestres de los aliados, el general británico Montgomery, quien había cometido una serie de fallos en Normandía. A pesar de los contratiempos, Montgomery pidió coordinar las operaciones contra el Reich, poniendo a todas las fuerzas anglo-estadounidenses bajo su mando. Pero Eisenhower consideró inaceptable esta petición. Para evitar poner todas sus tropas bajo el control de Montgomery, Eisenhower dividió sus fuerzas en dos grupos. El primero estaba bajo el control de Montgomery. Este atacaría desde el norte de Bélgica y Holanda con el objetivo de tomar el puerto de Amberes. Cuando estuviera bajo el control aliado, los tanques y las municiones podrían llegar al frente más rápidamente. El segundo grupo se le asignó al general estadounidense Bradley y atacaría desde el este con el respaldo de las armadas de los generales Patton y Simpson. Todo avanzó muy deprisa desde septiembre de 1944. Los británicos y los canadienses bajo el mando de Montgomery siguieron avanzando y tomaron Bruselas. Al día siguiente, en Amberes, los vencedores capturaron a decenas de prisioneros, pero no sabían qué hacer con ellos. Así que le dieron una nueva función al zoo. Aunque las autoridades belgas aclamaron a Montgomery, había cometido un error. Con las prisas por invadir Alemania, sus tropas habían tomado el puerto de Amberes, tal y como estaba previsto, pero habían descuidado las islas y las riberas que controlaban dicho acceso. Había unidades alemanas con armamento pesado. Como resultado, las embarcaciones aliadas no pudieron utilizar el puerto ni abastecer el frente. Este nuevo error desató la ira de Eisenhower, y por un buen motivo. Durante 2 largos meses, las tropas aliadas tuvieron que echar abajo la resistencia alemana a través de peligrosas operaciones anfibias. La ofensiva errada costó a Montgomery 13.000 víctimas. Pero hacía falta más que eso para debilitar a Montgomery. Convenció al escéptico Eisenhower para que le facilitara todos los recursos disponibles. Su objetivo era lanzar una enorme operación en paracaídas en Arnhem, Holanda. El nombre en clave era Operación Market Garden. El 17 de septiembre de 1944, unos 20.000 paracaidistas y más de 13.000 tropas en planeadores despegaron rumbo a Holanda.
fue la mayor operación aérea de la historia. Paracaidistas estadounidenses, británicos y polacos aterrizaron tras las líneas alemanas para tomar una serie de puentes del Mosa, el Waal y el Rin para evitar que los alemanes los destruyeran. Cuando aseguraron estos puentes, las tropas terrestres pudieron atacar las defensas de la línea Sigfrido por el norte e invadir el Reich. Monty estaba seguro de sí mismo. Ganaría la guerra en Navidades. Por desgracia, la situación en tierra enseguida se complicó. Los planeadores aterrizaron, pero algunos se estrellaron. Las zonas de descenso estaban demasiado lejos de sus objetivos. Los alemanes se hicieron con un planeador y recuperaron su equipamiento y provisiones. Pero lo que fue más importante, también descubrieron un plan de la operación que un oficial se había llevado consigo incumpliendo las normas. Cuando la 4ª Brigada de paracaidistas saltó para dar refuerzos, los alemanes estaban esperando y dispararon a los soldados como a palomas en el cielo. En la ciudad de Arnhem, 2 divisiones Panzer avanzaron hacia los paracaidistas británicos y los sitiaron. Tras 5 días de lucha tenaz, los soldados de Montgomery se vieron obligados a rendirse. En total, los aliados perdieron a 17.000 hombres y tan solo liberaron una parte de Holanda. El fallo de la expedición fue tan solo el inicio de un terrible desastre. Para colaborar con la operación Market Garden, el servicio ferroviario holandés se puso en huelga. Como represalia, el Reich bloqueó todas las importaciones de alimentos a la zona holandesa ocupada. Las colas se extendían hasta fuera de las tiendas de alimentación, aunque todas estuvieran vacías. A partir de octubre, la inanición desempeñó un papel terrible. Miles de civiles murieron de hambre. Henry tenía 10 años en aquel momento y recuerda lo siguiente: la comida era lo más importante. Me despertaba por las mañanas pensando en la comida. Solíamos hablar de comida todo el día. Y cuando me iba a la cama tenía hambre. Soñaba con comida. El pueblo holandés sufrió durante largos meses lo que llamaron Hongewinte, el invierno del hambre. Fallecieron al menos 16.000 civiles. Mientras Monty estaba frenado en Holanda, las fuerzas estadounidenses de Bradley progresaban. En septiembre sus tropas alcanzaron la ciudad alemana de Aquisgrán. Hitler ordenó a sus fuerzas que defendieran la ciudad hasta la última bala. El primer ejército estadounidense tuvo que hacerse con la ciudad calle a calle, casa por casa, en una intensa contienda. No lo entiendo, decía un soldado estadounidense. Sabían que tenían todas las de morir. ¿Por qué no se rendían? Tras 5 semanas de asedio, durante las cuales murieron más de 1000 soldados estadounidenses, la ciudad cayó. Por primera vez, los alemanes vivieron en sus propias carnes lo mismo que les había ocurrido a muchos pueblos de toda Europa unos años antes, cuando huían de las hordas de la Wehrmacht. La toma de Aquisgrán fue un símbolo. Se trataba de la primera ciudad alemana que caía en manos de los aliados.
A pesar de pisar ya territorio alemán, la victoria no estaba más cerca. Los aliados estaban detenidos ante la resistencia alemana. Monty había fracasado en su operación en Holanda. El puerto de Amberes seguía siendo impracticable. Y el duro general Patton, que ansiaba proseguir con su avance por el este, se estaba quedando sin combustible. Mis hombres pueden comerse los cinturones, pero mis tanques necesitan gasolina, decía furioso. Se produjo un alto. Paradójicamente se había desviado parte de su combustible a los británicos. Al ralentizar a Patton, los aliados fueron incapaces de aprovechar el deterioro del frente en el oeste. Como consecuencia, los alemanes tuvieron tiempo para reagrupar sus defensas y tomaron posiciones más allá del Rin. El frente del oeste estaba bloqueado. ¿Acabar la guerra antes de Navidad? Aquel sueño se había esfumado. La guerra continuaría. En el frente soviético, la operación Bagration fue un éxito. Entre el 22 de junio y el 31 de agosto de 1944, las ofensivas rusas se deshicieron de 700.000 alemanes en combate. Las tropas lideradas por el general Yukov ocuparon 500 kilómetros en 5 semanas. Los soviéticos se acercaban a Varsovia. La radio moscovita pedía a la población que se levantara. El Ejército Nacional Polaco, convencido del respaldo del Ejército Rojo, se sublevó el 1 de agosto. Los primeros días estuvieron llenos de euforia. Desaparecieron las barricadas de todos los barrios. De un modo u otro, todo el mundo había formado parte del combate. Las fuerzas de resistencia se deshicieron de todo y propiciaron el retroceso de los alemanes. Los polacos sabían que los rusos estaban cerca, al otro lado del Vístula. Con este potente aliado esperando entre bastidores, los insurgentes no tenían nada que temer. Pero el 4 de agosto Alemania mandó refuerzos. Su misión era acabar con el problema polaco de cualquier forma. Se bombardeó la ciudad sin piedad. Poco a poco los alemanes volvieron a hacerse con el control de la ciudad y aplastaron a los insurgentes. Incendiaron el hospital y ejecutaron a los heridos. El movimiento de resistencia podría haber inclinado la balanza si hubiese recibido apoyos. Pero el Ejército Rojo permaneció al margen. Mientras las fuerzas alemanas destruían la ciudad, las tropas soviéticas acampaban en las orillas del Vístula. Stalin permaneció impasible. No intervendría. Incluso denegó el permiso a los estadounidenses y británicos para que utilizaran sus aeropuertos y así aprovisionar a los insurgentes, abandonándolos en una matanza. Tenía dos motivos. Tenía que permitir que sus tropas recuperasen fuerzas tras la operación Bagration. Las unidades de abastecimiento tenían que traer gasolina, armas, municiones y nuevas piezas de recambio para la línea de combate del Vístula. Stalin abandonó a la resistencia polaca no comunista para que la aniquilaran. Un movimiento cínico con el que esperaba despejar el camino para que los comunistas se hicieran con el poder más adelante. Los anglo-estadounidenses protestaron, pero no con la suficiente fuerza como para poner en peligro las relaciones con Moscú. Era el precio de la alianza soviética contra Hitler. El levantamiento de Varsovia fue una carnicería. Murieron unos 250.000 civiles y 15.000 polacos insurgentes.
Tras 2 meses de lucha encarnizada, imperó el silencio de las armas. El ejército de la resistencia se rindió. Varsovia estaba prácticamente destruida. Los polacos que confiaron en el apoyo de los soviéticos ahora temían caer en sus manos. Como dijo un poeta, «Te esperamos, plaga roja, para que nos liberes de la muerte negra». Mientras el ejército rojo acampaba en el Vístula, al oeste las tropas aliadas por fin pudieron abrir el puerto de Amberes. Los estadounidenses habían llegado al Rin. Por fin, el Reich estaba rodeado. Pero a pesar de los 2 frentes, el régimen nazi no mostró indicios de debilidad. Al contrario, el ejército obedecía ciegamente a su líder supremo. En octubre, Himmler creó la Volkssturm, las fuerzas de asalto del pueblo. Esta milicia reclutaba hombres que todavía no habían servido a las fuerzas de defensa nacional. De repente, un abogado provincial, un adolescente de campo o un panadero de pueblo se veía a sí mismo armado con un lanzacohetes para defender al Reich. Los alemanes seguían fieles a su Führer. No podían imaginarse otra alternativa al régimen nazi. Esto se debía a que durante los 12 años que llevaba en el poder, Hitler había adoctrinado a los alemanes. En diciembre de 1944, Alemania llevaba casi 6 meses resistiendo en 2 frentes. El Reich estaba herido, sangraba. Pero a nivel económico, el país redobló los esfuerzos en las fábricas para producir tanques, aviones, submarinos y municiones. Como no podían ganar la batalla en términos de cantidad, los alemanes emplearon nuevas armas, como los minivehículos destructores de tanques controlados por control remoto. Y los submarinos torpedo de un solo hombre. Pero sobre todo, Hitler le dio gran importancia a lo que él llamó las armas milagrosas. Las bombas volantes V1 que llevaban cayendo en Londres desde junio y habían matado a miles de civiles. Las V2 fueron los primeros misiles balísticos de la historia. Durante años se habían desarrollado en secreto en las fábricas del Reich. En otoño de 1944 por fin estaban listos. Estos misiles podían cargarse con 1 tonelada de fuertes explosivos. Aunque estas medidas de represalia tenían un impacto limitado, asombraban a los alemanes. Un joven escribió: «Solo se habla del V2. Quizá podamos lanzarlo contra Estados Unidos. Estoy convencido de que la victoria es nuestra». Este progreso industrial se debía a un hombre, Albert Speer. El arquitecto del Führer supervisaba esta reorganización, al que él veía como todo un milagro porque a pesar de los bombardeos aliados, la producción de armas se había aumentado en julio de 1944. Pero este impío milagro tenía un nombre: esclavitud. El Reich explotó a millones de trabajadores, deportados, judíos, comunistas, fuerzas de resistencia. También había reclutas laborales procedentes de toda Europa. Los prisioneros de guerra pasaron a ser trabajadores. Casi 9 millones de hombres y mujeres trabajaron en condiciones atroces en nombre del Reich. De este modo, la industria alemana pudo continuar con sus esfuerzos bélicos. El Reich fue capaz incluso de pasar de la defensiva a la ofensiva.
En su frente occidental, la división de las fuerzas aliadas en dos bloques había dejado peligrosamente desprotegido el sector de Ardenas. Fue entonces cuando Hitler decidió atacar. El 16 de diciembre, ante el asombro de los aliados, 1900 armas abrieron fuego. Durante las primeras horas, el factor sorpresa les brindó a los alemanes un éxito inesperado. Los aliados pensaban que se enfrentaban a un ejército disperso. Sin embargo, acabaron enfrentándose en un contraataque encarnizado. Fue una apuesta arriesgada para Hitler. Confiaba en que esta ofensiva pudiera estabilizar el frente occidental, convenciendo a los angloestadounidenses de que nunca podrían ganar. Y quién sabe, quizás se cambiasen a su bando para combatir al demonio bolchevique. El Führer estaba seguro de que la coalición este-oeste era contra natura y que estaba destinada a disgregarse. Los marxistas aliados con los capitalistas. Menuda herejía. Esa alianza se desmoronaría. Tan solo hacía falta la gota que colmara el vaso. Los alemanes avanzaron con la ayuda del mal tiempo que frenó la intervención de la aviación aliada. El avance fue espectacular. Un teniente escribió a su mujer: «No puedes imaginar los días de gloria que vivimos en este momento. Es como si los estadounidenses no pudieran resistir el poder de nuestro avance». Las noticias se extendieron por Bélgica y Alsacia, ambas recién liberadas de la denominada plaga marrón. Los alemanes vuelven. Los civiles que acababan de regresar a sus casas tuvieron que darse la vuelta. Mientras se preparaban para celebrar la Navidad, las familias alemanas también celebraron su nueva ofensiva. Menudo regalo de Navidad se podía escuchar en las calles. Los sondeos de Goebbels decían: la gente está muy contenta del éxito de la iniciativa, sobre todo porque nadie lo esperaba. Esta operación revigorizó a la población alemana. Un soldado escribió a su mujer: «La nieve debe mancharse de rojo con la sangre de los estadounidenses. Vamos a lanzar al océano a esos simios gritones y arrogantes del Nuevo Mundo. No pondrán un pie en nuestra Alemania». Pero a veces la determinación de los soldados alemanes desencadenó actos de brutalidad, ya que cometieron numerosos crímenes de guerra. El 17 de diciembre las SS dispararon a 69 prisioneros de guerra estadounidenses. El mismo día, en la pequeña ciudad de Malmedy, se encontraron los cuerpos de 86 soldados estadounidenses que había ejecutado la misma unidad de las SS. También masacraron a civiles belgas, hombres, mujeres y niños. No perdonaron a ninguno. Mientras tanto, el caos reinaba en las líneas estadounidenses. Comandos alemanes vestidos de estadounidenses se infiltraron en territorio aliado, cambiando la señalización de las carreteras y llevando a cabo actos de sabotaje. Los soldados estadounidenses sospechaban de todos y de todo. Interceptaban vehículos y comprobaban sus documentos de identidad con suma atención. Les hacían preguntas que solamente un estadounidense sabría responder. En uno de los momentos más críticos del invierno de 1944, la policía militar preguntaba en todos los puestos de control: ¿quién es la novia del Pato Donald? ¿Cómo se llama el perro de Roosevelt? De vez en cuando capturaban espías. Las tropas alemanas prosiguieron con su avance. Asediaron la pequeña ciudad belga de Bastoña, un punto estratégico crucial para el éxito de su operación. Hubo 18.000 soldados estadounidenses defendiendo la ciudad. En
Entre sus filas se extendió el rumor de que los alemanes no tomaban prisioneros. Los soldados estadounidenses redoblaron su determinación para resistir. Pero rápidamente los Panzers rodearon la ciudad. Las tropas estadounidenses cayeron en una trampa. Mientras el general Patton preparaba una ofensiva al sur, se le llamó al rescate. A mediados de invierno su ejército dio un giro de 90 grados y se dirigió al norte para presionar Bastoña. Le había prometido a Eisenhower que esta maniobra no le llevaría más de 3 días. Sus tanques condujeron de día y de noche bajo horribles condiciones, pero no había contado con las carreteras heladas. Mientras tanto, en Bastoña los soldados estadounidenses hacían frente a los alemanes y al tiempo. Muchos fallecieron congelados en las trincheras. El 23 de diciembre los alemanes miraron al cielo aterrorizados. La nieve había parado. Los copos de nieve se sustituyeron por aviones de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos que atacaron las posiciones alemanas. Poco después, tal y como había prometido, la Tercera Armada de Patton llegó para mitigar el asedio de Bastoña, justo a tiempo. A Hitler le había salido el tiro por la culata. El coste de vidas humanas fue elevado. En el bando aliado 80.000 hombres murieron o fueron heridos. Los alemanes contabilizaron 120.000. En general, la batalla apenas retrasó la hora de la verdad para el Reich, pero supuso un toque de atención para los aliados. Se dieron cuenta de algo. Alemania seguía siendo peligrosa. En las oficinas centrales del Führer imperaba la preocupación. Göring sugirió a Hitler un armisticio. La guerra está perdida, dijo. A lo que Hitler contestó: en este momento te prohíbo que tomes ninguna decisión. Si desobedeces mis órdenes, te dispararé. Hitler estaba enfrascado en sus desilusiones. Insistía en que nunca nos rendiremos. Quizá nos hundan, pero nos llevaremos el mundo con nosotros. A pesar de la retirada de los ejércitos de Hitler en todos los frentes, aún quedaban 5 meses de guerra y caos antes de la caída de Berlín y la derrota del Tercer Reich. La bestia se debilitaba, pero aún no había muerto. Parecía que los alemanes estaban dispuestos a seguir al Führer hasta el final.